Bendiciones con todos. Tema 34 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios y tenemos enseñanza maravillosa para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, para la vida de la iglesia. Y no se olvide de suscribirse, que en este video solo hablamos de la palabra de Dios para que le lleguen los próximos videos que estaremos grabando en la voluntad del Señor. Hoy vamos a hablar de los pecados de Israel en el desierto. Y vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 10, versículo del 6 al 11. Póngale atención. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué le parece? En este capítulo el apóstol Pablo dirige su mensaje a los fuertes en la fe, advirtiéndoles la importancia de vivir con mucho cuidado su salvación, ya que el hecho de que participen de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena, o el hecho de que hayan llegado a adquirir un gran conocimiento bíblico, no es garantía de que su salvación está asegurada. El apóstol Pablo les ilustra este hecho con el ejemplo de Israel en sus años de peregrinación en el desierto. Este pueblo, a pesar de haber presenciado con sus propios ojos el despliegue del poder de Dios al liberarlos de Egipto y de gozar de sus bendiciones como el maná y el agua de la roca, no lograron entrar en la tierra prometida. Al contrario, se extraviaron y cayeron en muchos pecados. El apóstol nos describe a continuación estos pecados con el fin de que esto nos sirva de ejemplo a todos los cristianos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, vamos a hablar de cada uno de aquellos pecados que también se están cometiendo hoy día en la iglesia. El primero es el pecado de la codicia. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La finalidad del apóstol Pablo es mostrarle a sus lectores que, a pesar de su confesión de fe y su participación en los privilegios del cristianismo, deben examinarse a fin de encontrarse en la verdadera profesión de Cristo y no en una religión falsa. La palabra ejemplo proviene del griego tupos, de donde proviene la palabra española tipo. Un tipo es una figura literaria que simboliza a través de sus características presentes en un hecho que ocurrirá en el futuro. En este caso, el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia, y su éxodo en el desierto es un tipo de peregrinar en la vida cristiana. El primer pecado que recalca el apóstol Pablo es el de codiciar las cosas malas. ¿Sí? Las cosas malas. Esto ocurrió cuando Israel comenzó a menospreciar la libertad de que Dios le había dado y comenzaron a extrañar las cosas que tenían en Egipto. Podemos leer ustedes en casa Números capítulo 11, versículo del 4 al 6. Querían regresar a Egipto. Querían volver a ser esclavos, imagínense. Podemos ver lo ilógico en las palabras de Israel, ya que si bien es cierto en Egipto podían tal vez disfrutar de estas comidas, tal vez, pero yo creo que no era verdad. Pero allí vivían como esclavos sin privilegio y bajo el látigo del capataz, sin ningún derecho. Como cristianos podemos caer en este terrible error, olvidando de dónde nos sacó Dios. Podemos comenzar a quejarnos de las circunstancias que nos rodean
lugar de valorar lo que Él ha hecho en nosotros hasta llegar a codiciar las cosas de este mundo, olvidándonos que antes éramos esclavos del pecado, camino al infierno. Esta actitud desagradó tanto al Señor que terminó dándoles codornices para comer en lugar de maná. Pero luego trajo una plaga terrible que castigó duramente al pueblo blasfemo. Números 11:33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió al pueblo con una plaga muy grande. Dios es fuego consumidor. Como hijos de Dios debemos cuidar de no cometer este mismo error, ya que podríamos encontrarnos pecando contra Dios a través de nuestras continuas quejas, y esto llevarnos a la codicia de las cosas mundanas. Ahora hablemos del pecado de la idolatría. Eso es muy grave en estos tiempos, la idolatría. 1 Corintios 17 dice: no seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. En esta ocasión el apóstol Pablo les advierte a los corintios que no sean idólatras, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Esta vez la referencia bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 32, donde después de que Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir el decálogo, el pueblo se degeneró pidiéndole a Aarón que les construyera un becerro de oro, el cual fue adorado, y se entregaron a comer, beber, y se degeneró una fiesta pagana. Usted puede leer Éxodo capítulo 32 en casa para ver este tremendo acontecimiento. Esta era una advertencia directa a los corintios, ya que alrededor de ellos la idolatría era muy fuerte, y también hoy, directa a nosotros, porque la idolatría es muy fuerte. Lo más seguro es que algunos de los creyentes que habían adquirido el conocimiento de que los ídolos no eran nada y por tanto podían comer de los sacrificados a los ídolos, llegaba al extremo de participar de sus banquetes en los templos paganos. El problema con todo esto es que después del banquete les acompañaba una fiesta pagana con bailes eróticos que terminaban en fornicación. Obviamente ellos no estaban aplicando correctamente su conocimiento. Si hay un pecado muy aborrecido por Dios es el de la idolatría. De hecho, segundo mandamiento prohíbe la adoración de estas imágenes. Les voy a leer, porque han tapado este mandamiento para seguir cometiendo idolatría. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como consecuencia, la ira del Señor se manifestó consumiendo a muchos de ellos. Usted va a leer en casa Éxodo 32, ¿no es cierto? Ahora, otro pecado, el pecado de la fornicación. 1 Corintios 10:8 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¡Wow! El tercer caso se refiere a un hecho que ocurrió cuando estaba por terminar el viaje de Israel por el desierto, y Moab, asesorados por Balaam, decidieron alejar al pueblo de su Dios, haciéndoles caer en el pecado de la fornicación. Números 25:1-3 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El problema inició cuando los israelitas se acercaron a fornicar con la hija de Moab. Estas los impulsaron a adorar a sus ídolos
encendiendo la ira de Israel. Desde el principio, esto ha sido un verdadero problema para el pueblo de Dios. Ocurrió con los hijos de Set, lo cual se contaminó cuando se unieron con la hija de Caín, dando a luz una descendencia perversa. ¿Sí? También las mujeres extranjeras que provocaron la caída de Salomón, eso está en 1 Reyes capítulo 11. Jezabel también, una mujer muy idólatra, 1 Reyes capítulo 16, 31. Y tantos ejemplos en la palabra de Dios que la gente no quiere entender, que el Señor quiere que lo adoren a Él y que desechen todas esas imágenes y ídolos. Y las iglesias responsables de enseñar al pueblo a idolatrar pagarán el precio en el juicio del Señor por llevar al pueblo al desenfreno de la idolatría. El siguiente pecado es tentar al Señor. 1 Corintios 19 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. El cuarto pecado que el apóstol Pablo menciona es la de tentar al Señor. Esta parte de la escritura cita: ni tentemos al Señor. Tiene una variación entre los diferentes manuscritos del griego. El texto alejandrino utiliza la palabra Kyrios y por eso esta traducción presenta la palabra Señor. Mientras que el texto occidental, que es más antiguo, lo traduce como Cristo, ya que presenta la palabra registros, como sabemos que se refiere a Jesús. El pecado de Israel radicó en poner a prueba las promesas de Dios para ver si las cumple, cuando de ellas, en lugar de caminar por fe, la referencia bíblica se encuentra en Números, de donde después de haber derrotado al rey Arad, el pueblo de Israel se puso arrogante, rehusando rodear el reino de Edom. Se pusieron impacientes, blasfemaron contra Dios, acusaron a Moisés, rechazaron el maná y clamaron por agua. Números 21:5 dice: y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, desagradecidos, malagradecidos. Como consecuencia, Dios los castigó enviando serpientes que los mordían, y posteriormente permitió que Moisés construyera una serpiente de bronce para que todo aquel que la viera se salvara. Dice Números 21 del 6 al 8: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cuando los corintios asistían a los templos paganos a comer carne de los ídolos y se exponían deliberadamente a la tentación del libertinaje, confiando que Dios los protegía, estaban tentando al Señor. Cuando ponemos a prueba la promesa del Señor, imprudentemente estamos tentando a Dios. Satanás intentó engañar a nuestro Señor al querer que pusiera a prueba las promesas de su Padre. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué les parece? El siguiente pecado es el pecado de murmurar. 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Al observar la historia de Israel durante su éxodo, nos daremos cuenta que tenían el vicio de murmurar contra Dios. Y hoy también pasa lo mismo. Moisés y Aarón también murmuraron contra ellos. O sea, el pueblo murmuró contra Dios, Moisés y Aarón. Por la falta de más información, no es tan fácil identificar el evento al cual Pablo se refiere, ya que el pueblo murmuró muchas veces. A la luz de todo este versículo, hay dos incidentes que podrían ser considerados. Primero, después de haber oído el informe de los espías que volvieron de la tierra prometida, la comunidad
entera murmuró contra Moisés y Aarón. Dice Números 14:2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, todos. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y Dios los hizo que se murieran en el desierto. Lea toda la historia del libro de eso. Es más, ya está hecha video ahí en el canal, todo el libro de Éxodo. La segunda posibilidad es el relato que describe en el motín de Coré. Datán y Abirán se quejaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. Dios abrió la tierra y se los tragó. Usted puede leer Números capítulo 16 sobre este tema terrible. No para. Hoy día no se para de murmurar también. No solo murió toda esta gente, sino que debido a la murmuración, toda la comunidad, 14.700 personas murieron por la plaga que Dios les envió. El problema con ambos textos es que en ninguno de ellos se nos habla del destructor, aunque en otras secciones de la Escritura se nos habla de esto, como Éxodo 12:23, Hebreos 11:28, 2 de Samuel 24:16 y 1 de Crónicas 21:15. Con el tiempo los rabinos llegaron a creer que en la existencia de que un ángel destructor quien se encargaba de ejecutar los juicios de Dios, y posiblemente el apóstol Pablo alude a este pasaje. Este pecado es muy grave y los corintios tenían que cuidarse de no caer en la murmuración. Posiblemente al prohibirles que se abstuvieran de comer de los sacrificados de los ídolos y enfrentarse a los débiles en la fe, podría causarles disgusto y esto los llevaría a murmurar en contra de Dios y el apóstol Pablo. Y aquí hay una advertencia final para terminar este capítulo. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Sí, están escritas y muchos las leen, pero no las aplican, no las obedecen. La murmuración, la idolatría, el chisme, la fornicación, está igual o peor que en aquellos días. Se ha ignorado, se ha violado la palabra de Dios. Pero el Señor mandará a su ángel destructor a dictar sentencia, tarde o temprano. El apóstol Pablo les advirtió a los corintios que el cuidado que deben tener al usar su libertad en Cristo y la discreción que deben tener al poner en práctica el conocimiento ya que han alcanzado. Ellos vivían en una ciudad contaminada por la idolatría, la fornicación y el libertinaje, por lo que debían vivir con mucho cuidado, entendiendo no por el hecho de haber realizado ya una profesión de fe y haber participado de los sacramentos les aseguraba su salvación. El apóstol Pablo les hace ver varias historias de Israel para ayudarles a entender esto. Ahora, si no ponemos atención a la historia, estamos considerando repetir los mismos errores y como creyentes debemos cuidar nuestra vida piadosa para no vernos en algunos de estos pecados. Esta palabra fue escrita para eso, como para ejemplo, para testimonio, pero aún así el corazón del ser humano está duro, arrogante, no quiere obedecer, quiere vivir la vida como le viene en gana y después por eso viene el fracaso. Hay muchos cristianos que han fracasado, se han apartado de los caminos del Señor y no sé qué va a pasar con ellos, pero el juicio de Dios estará presente. Ahora usted que ha escuchado esta palabra dice, yo no quiero, yo quiero ser fiel hasta que el Señor me lleve a la eternidad. Bueno, el primer paso que tiene que hacer es reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquí le presentamos la oración para hacerlo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo.
Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo usted como su Señor y Salvador? Qué bien, maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. Ahora venga la palabra de Dios todos los días, estúdiela, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque ponerla en práctica, ¿sí? Busque crecer espiritualmente, cántele alabanzas al Señor, ore, converse con Él, predíquele a otros esta palabra una vez que está aplicada y venga a la iglesia. Traiga a su familia. Juntos seguiremos aprendiendo esta maravillosa palabra de Dios que irá transformando nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan fiel. Nos enseña las historias. Hiciste escribir estas historias de los errores del pueblo de Israel para que no los cometamos. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos ayude a decirle no a esos pecados que nos asedian, a esas cosas que dañan nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que esta palabra no vuelva vacía. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra para que otros también aprendan. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y nosotros de acá los bendecimos a ustedes.